Soy el pastor Juan José Gil. Una de las cosas que estamos observando con todo esto que ha ocurrido con las inundaciones de Valencia es precisamente el fracaso de la política en general. Ya muchos lo están denunciando porque es algo demasiado obvio. En otras palabras, aquellos que se suponen que sean los sirvientes del país, de la nación, en vez de acudir rápidamente porque se saben que están al servicio de los ciudadanos, se saben que cobran de sus impuestos y que tienen que procurar socorrerles en momentos así, en momentos de gran crisis, de verdaderas tragedias, no lo hacen. Y no lo hacen porque prevalecen los intereses de la política. Y este es el punto más débil de la política en sí. Sin duda está en los políticos, porque es de ellos de los que parte pues el interés por sobrevivir o prevalecer, el interés porque su partido prevalezca, su partido sea el que pueda manipular o manejar el poder, sea su partido el que adquiere el reconocimiento y los recursos, en fin, todas esas cosas que en el fondo del corazón está muy vivo, demasiado vivo, en los políticos. No están pensando, bueno, aquí nos han escogido para que sirvamos, para que estemos muy atentos no solamente a los de nuestro partido, sino a todo el país, de manera que pensemos en el interés general, no solamente en aquellos que son como nosotros y que podemos esperar que nos van a seguir votando. ¿Sabes? Cuando ese pensamiento se apodera de los políticos, se convierte en el enemigo del país y hace que los políticos se vean como enemigos, no amigos. Se vean como abusadores, gobernantes dictatoriales y demás, porque esa es la impresión que dejan debido a sus actitudes. Están o han asumido actitudes que son terriblemente partidistas. De manera que si no cantas con ellos, si no bailas con ellos, si no estás de acuerdo con su ideología, su forma de ver la vida, su forma de ver la política, entonces eres un contrincante, eres un enemigo. Y si te pasa una desgracia, pues haberme votado a mí, haberte puesto a mi favor, a mi ritmo. Porque si no, ¿por qué tengo que ayudar al enemigo? ¿Por qué tengo que ayudar a aquellos que no me votan? ¿Por qué tengo que ayudar a aquellos que no están en armonía con mis ideas? Si les ayudo, pues seguramente me estaré perjudicando, porque estaré apoyando a un contrincante, apoyando al enemigo. Y entonces toman la política y toman el país como un territorio de disputa, un territorio no al que servir, en el que plantar y cosechar, sino más bien un territorio partido, dividido. Vamos a favorecer a los que se alineen con nosotros y vamos a dejar de ayudar a aquellos que estén en nuestra contra. De esa forma, lo único que se consigue es que el país esté sufriendo, el país se fragmente, se divida y en vez de alcanzar la unidad necesaria para poder lograr los buenos objetivos se retrasen y la división haga que el país se empobrezca, se vuelva un país menos seguro, menos paz, menos riqueza, menos recursos, menos capacidad de respuesta, en fin, todas esas cosas que son tan necesarias cuando ocurren las desgracias,
como lo que estamos observando. Entonces, ¿cuál es el principal enemigo en estos momentos de la política? Los políticos. Y eso lo estamos viendo tan claro que si en vez de estar gobernando los que gobiernan y en vez de estar llenando el Parlamento de aquellos que son partidistas, estuvieran con una prioridad absoluta que sería el bienestar de la nación, entonces pondrían a los más aptos, a los mejores, a los más experimentados a cargo de los puestos de mayor responsabilidad. Pondrían a las personas más capacitadas para llevar todo aquello que va a ser importante, porque de eso va a depender la seguridad, el bienestar del país. Pero no lo van a hacer. No lo hacen porque tienen que poner a los suyos, a los que les votan, a los que tienen el carnet del partido. Y al funcionar así, ponen a verdaderos ineptos, ponen a gente simplemente para que tengan una posición, para que ganen un buen sueldo, para que sigan votándoles, para que se sientan contentos con el partido, para que no se diga que ellos que están ahí en primera fila votando siempre a la formación política, después no les sirve de nada. Esta es la tremenda crisis de valores, la tremenda crisis de respuesta a las verdaderas necesidades. Y el país se desmorona a base de fragmentación. El país se viene abajo porque la lucha, no de clases, sino de partidos políticos, esa nueva clasificación inventada no hace tantos años, de que los países, para ser democráticos, tenían que dividirse en partidos, eso es una verdadera condena y desastre para el futuro de ese país, para el futuro de nuestro país, para el futuro de Europa y del mundo. Entonces no me extraña que las cosas no funcionen y que vayan a peor. La codicia del corazón humano es el verdadero enemigo. Y si eso no se resuelve, seguirán tropezando en la misma piedra. Ahora, tarde o temprano, los países, la gente me refiero, se están despertando, se están dando cuenta de lo falso que es todo, de lo falso que es la política, de lo falso que son los políticos, de cómo ellos ponen primero sus intereses y si queda algo, pues migajas para los demás. Y eso produce una reacción en el ser humano que se llama despertar. Se llama darse cuenta de la falsedad, de la hipocresía, de todo lo que está suponiendo para el país de parte de la política, de parte de los partidos políticos, de parte de los gobernantes, de todos aquellos que supuestamente deberían de remangarse y servir a la población, que por cierto es la que les paga con sus impuestos. Y en vez de hacerlo, lo único que hacen es aumentar impuestos, dividir más al país, crear pugnas y luchas donde no las debería de haber, seguir molestando a la ciudadanía con sus propuestas nada democráticas, porque ni se les pide la opinión a la gente, solamente lo hacen por intereses partidistas o por intereses de aquellos que desde órbitas, élites, ni siquiera nacionales, sino supranacionales, les imponen porque les compran, porque de alguna forma les tienen
cautivos, cautivos financieramente, cautivos de sus ideas, de sus planes, de sus agendas. Y a consecuencia de eso, las naciones sufren. Y lo estamos viendo clarísimamente con el problema de la Dana. Las poblaciones son siempre las que salen perdiendo, mientras los líderes, los gobernantes, se suelen ir de rositas a sus retiros multimillonarios. Esto es el problema número uno de la política actual. La falta de honradez, la falta de carácter para el servicio, la falta de actitud, de humildad para abrirle los brazos a la población, porque son ellos, a la postre, los que se tienen que responsabilizar de lo mal que lo hacen los políticos. Son ellos los que después tienen que pagar esas deudas contraídas. Son ellos los que con sus impuestos les mantienen con sueldos que ellos mismos se ponen. Ni siquiera le piden a sus supuestos jefes, que es la población en una llamada democracia, y eso sí, a todos les gusta, les encanta utilizar esas palabras altisonantes como bien común, democracia, solidaridad, todo eso. Pero a la postre, primero se ponen ellos sus sueldos, sus dietas, en fin, todo lo que les vaya a favorecer. Y por último, la gente. Por último, sus necesidades. Por último, en realidad, el país. En fin, no me extraña las palabras de Jesús en el Evangelio cuando los discípulos se peleaban como políticos o como futuros políticos por saber quién iba a ocupar los mejores puestos cuando el reinado del Mesías se iniciara. Ellos se veían como grandes gobernantes, mandamases, como mucha gente en la Iglesia se ve. La gente que ha ocupado posiciones políticas, entre comillas, dentro de la Iglesia, también actúan así la mayoría de las veces. Se imponen, presumen del lugar que ocupan, se olvidan de servir. Simplemente están controlando la situación. No me extraña que cuando los discípulos de Jesús vinieron con esta historia de quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda, quién va a estar mejor posicionado, Jesús los reprendiera y les dijera: vosotros veis, estáis viendo cómo funciona el mundo, cómo los gobernantes de las naciones acaban abusando de la población. Se enseñorean, se creen los amos, abusan de su posición. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero tiene que aprender a ser el último. Se tiene que poner en la cola, no en la cabeza. El que quiera estar por encima de todos tiene que ponerse por debajo para aprender a servir, para mantener ese carácter de servicio. Y entonces él se puso como ejemplo. Él, que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, prácticamente lo era todo. Había descendido del cielo para servir. El Hijo del Hombre, les dijo, no ha venido para ser servido, sino para servir, incluso dar la vida en rescate por vosotros. Si esto no está funcionando, nada de la política realmente
funcionará. No se satisfará la necesidad verdadera de la población, porque aquellos que los gobiernan estarán demasiado ocupados en servir a sus propios intereses. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.